Buen día, hermanos. Feliz sábado. Qué gozo estar con ustedes esta mañana, junto con mi esposa. Me gustaría mencionar varios nombres, pero voy a cometer un craso error de que me voy a olvidar de muchos, pero quiero enfatizar un nombre que hace mucho que no lo veía, mi querido hermano Pichardo y su esposa. Bienvenidos, Dios los bendiga. Qué lindo verlos aquí, en este lugar. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Los rostros de antes y tantos rostros nuevos aquí esta mañana. Estamos colaborando en la iglesia de Hagerstown como uno de los ancianos de la iglesia. Sigo siendo pastor, jubilado pero no retirado. Y allí estamos siempre colaborando en la obra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo, el capítulo 1. Éxodo, capítulo 1. El versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y entonces pasa a dar los nombres de cada uno de los hijos. Pero en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Recuerdan que le habían dado una muy bienvenida en tiempo de José. Le dieron la tierra de Gosén. Pero ahora, como bien leímos, se levantó otro faraón. Y dice en el verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y no solo eso, sino que el faraón dio la orden a las parteras, y aquí llama por nombre a dos parteras hebreas, Cifra y Fúa, en el versículo 15, y les dio la orden: si nace un niño varón, lo matan. Si es una niña, la dejan vivir. Pero aquellas parteras, dice en el verso 17, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y lógicamente le cayeron encima. ¿Y por qué no cumplen la orden? Es que sabe, rey, que las mujeres hebreas son más fuertes y dan a luz rápidamente y no llegamos. Y el rey dijo: bueno, ahora todo niño varón los van a llevar al río. Ni bien nazca, los llevan al río Nilo, lo tiran al agua para que se ahogue y allí muera. ¿Qué situación para los israelitas? Ellos eran esclavos. ¿Por qué? Porque sencillamente habían nacido ¿a dónde? En Egipto. Habían nacido en esclavitud. Esa era su suerte.
Su esclavitud se debía al hecho que eran descendientes de Jacob, que había hecho la decisión de venir con sus hijos a esta tierra, porque estaban pasando hambre en su tierra. Eran esclavos porque habían nacido esclavos. Aunque no eran directamente responsables de esta situación, eran esclavos. Nacían, vivían y morían en esclavitud, sin esperanza de salir jamás. Hermanos, no había nada, absolutamente nada que los israelitas pudieran hacer para ayudarse en esta situación. No. Y esta es la razón precisamente por la cual Dios los liberó de la tierra de Egipto. El Éxodo fue una obra exclusiva de Dios. Fue concebida y ejecutado por Dios, únicamente por Dios. Fue Dios que oyó el clamor del pueblo oprimido y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, y sintió compasión. El Éxodo fue un milagro, un evento totalmente sobrenatural. Los esclavos contribuyeron poco y nada. Lo único que dieron o pusieron los esclavos, los israelitas, fue su esclavitud. Y hasta a veces le hicieron difícil la tarea a Dios por sus actitudes. El relato no deja ninguna duda de que la liberación provenía de Dios. Ustedes y yo, hermanos, ¿somos esclavos? Yo soy esclavo. ¿Quién no es esclavo acá? A ver. No estoy hablando del trabajo, de esclavos de este mundo. Esclavos del príncipe de este mundo, Satanás. Y hermanos, en el Éxodo nosotros encontramos un paralelismo. Por favor, Raúl, si podemos poner esa transparencia. Encontramos un paralelismo. El Éxodo tiene una salida. ¿Éxodo qué significa? Salida, salir. El Éxodo después de la salida tiene un viaje que podía haber durado 3-4 semanas y duró 40 años. Y tiene una llegada a la tierra prometida. Nosotros podemos extraer lecciones preciosas del Éxodo. La salida es la justificación. Estábamos hundidos en el pecado, en la miseria del pecado. Y el Espíritu Santo sigue obrando a pesar de todo. Finalmente escuchamos la voz de Dios que nos está llamando, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados al Señor y el Señor toma mi pecado por los méritos de Jesús y me considera una nueva criatura. He sido justificado, es un acto de fe instantáneo. El Señor me considera una nueva criatura. Pero ahora empieza el viaje, la santificación, el viaje hacia el reino de los cielos. Y la santificación es un proceso que abarca toda nuestra vida, desde el momento que hemos sido justificados hasta que vamos al sepulcro, o si estamos vivos
hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y la santificación es un proceso que debe ir en su vida. Pero por supuesto somos pecadores, nos caemos, tropezamos. El asunto es no caerse y quedar en el suelo. El asunto es levantarnos nuevamente. Nuevamente se produce ese proceso de la justificación. El Señor toma mi pecado por los méritos de Jesús, me levanto, lo que hoy hice mañana no vuelvo a hacerlo. Y sigo avanzando, asemejándome cada día más a Jesús. Para algunos, ese viaje es corto, para otros es largo porque somos duros de servir, ¿no es cierto? Para cambiar. Y finalmente, hermanos, lo más precioso es que Jesús viene en las nubes de los cielos para llevarnos. Esa es la glorificación, la entrada al reino de los cielos. Podemos, gracias Raúl, podemos quitar ya la transparencia. Y nuestra redención, amados hermanos, también presupone esclavitud. No necesitaríamos redención si no fuéramos esclavos. No necesitaríamos redención si no fuéramos pecadores. Nuestra situación es lamentable. Nuestra esclavitud es tan real y es imposible liberarnos por nosotros mismos. El libertador tiene que venir de afuera. Todos nuestros intentos por liberarnos de esta esclavitud van a fracasar. Por eso, no perdamos Éxodo, pero vayamos al Evangelio según San Juan, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Allí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 34 y 36. Versos San Juan, capítulo 8, versículos 34 y 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente el Hijo de Dios, mis hermanos, puede sacarnos de esta situación desesperante en que nos encontramos. ¿Y por qué somos esclavos? Por la decisión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Los israelitas fueron esclavos por la decisión de Jacob. Nosotros somos esclavos del pecado por la decisión de nuestros primeros padres. Y el apóstol San Pablo, en su epístola a los Romanos, describe cuál es nuestra triste condición como esclavos del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 en primer lugar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Y dice el verso 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación debida, el Hijo de Dios. El verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios.
que envió a su Hijo unigénito para rescatarnos. Podemos quejarnos y decir que nosotros no tenemos la culpa, que nosotros no elegimos nacer en la esclavitud, pero nada va a cambiar nuestra realidad. Nacemos en esclavitud, estamos condenados a morir a ella, a menos que venga auxilio de afuera. Así como los 33 mineros chilenos, ¿recuerdan ustedes? Solamente pudieron ser salvados porque vino la ayuda de afuera. Y nosotros, como esclavos del pecado, únicamente podemos ser salvos por la ayuda de afuera. Y la Biblia dice que nuestra esclavitud es real. Allí en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 en adelante, miren cómo describe nuestra condición. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Por naturaleza, hermanos, estamos en una situación desesperante. Pero gracias al amor de Dios, al gran amor de Dios, ha venido auxilio desde afuera. Y hoy podemos decir, podemos vivir en plena libertad gracias a Jesús. Dice la sierva del Señor, por naturaleza estamos enemistados con Dios. Y por causa de su caída, de Adán y Eva, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos, o no? Y el Señor tiene una cadena maravillosa. Dice la sierva del Señor en camino a Cristo, aquellos a quienes Dios perdonó más, le amarán más. Cuando veamos cuán larga es la cadena que se arrojó para rescatarnos, cuando entendamos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se derrite de ternura y compasión. Pero volviendo al Éxodo, el diablo también tiene cadenas. El diablo quiere mantenernos en su territorio. Y él trata de hacer componendas con nosotros, algún arreglito para que nosotros aflojemos y él también afloje. Pero la misión de Moisés consistió en sacar al pueblo de Israel de Egipto, no de hacer algunos arreglos. Mira, Faraón, te vengo a pedir que los liberes un poco de tanto trabajo, que los trates mejor. No.
Dios le dijo, ve y saca, en el capítulo 3 de Éxodo, verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Para que lo saques, fue definido, no había otra vuelta. Y en el capítulo 5, el verso 1, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Había que tener coraje, ¿no es cierto? Pero en el nombre del Señor, Moisés y Aarón se presentaron. Y miren la reacción de Faraón. Verso 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón se sentía dueño de los israelitas. Siempre lo estuvo ahí, haciendo ladrillos, haciendo las labores del campo, las labores pesadas. ¿Quién va a venir a librarme si este es mi pueblo? Y para colmo, Faraón se sentía tan seguro porque los egipcios tenían por lo menos 89 dioses. No en mayúscula, ¿no es cierto? Diositos de ellos. Dios para la agricultura, Dios para esto, Dios para lo otro, para la lluvia. Tenía dioses para todo y él se sentía muy seguro. Pero empezaron a caer las plagas. Y Faraón se dio cuenta que no todo se había solucionado. Comenzaron a caer los juicios de Dios. Así que Faraón, un buen político, muy astuto, mandó llamar a Moisés y a Aarón. Allí en el capítulo 8 de Éxodo, versículos 25 y 26, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. En la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ¿por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? En otras palabras, mis hermanos, nuestros sacrificios les resultarán ofensivos a los egipcios y nos van a apedrear. ¿Qué dijo Moisés? La respuesta contundente. No, Señor. Nosotros vamos a irnos. Éxodo significa salida. No vamos a permanecer en la tierra dentro de los límites de Egipto. Nos vamos a ir. Bueno, siguieron cayendo las plagas, siguieron cayendo los juicios de Dios y Faraón estaba cada vez más preocupado. Y entonces los llama nuevamente a Moisés y Aarón. Y en el capítulo 10, versículos 8 en adelante. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, y con vuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así.
id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pero los niños se quedan acá. Él quería seguir teniendo esclavos. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? No. Respuesta contundente. No había ningún tipo de arreglo, de ningún tipo de componencia, ninguna componenda, perdón. Muy bien. Siguieron cayendo los juicios de Dios, pero ahora el faraón manda llamarlos nuevamente y en el capítulo 10, verso 24 de Éxodo, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, oíd, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Era imposible para ellos dejar el ganado. ¿Con qué iban a sacrificar a Dios? ¿De qué iban a alimentarse? ¿Con qué se iban a cubrir? La respuesta fue contundente. Amados hermanos, aquí hay grandes lecciones para nosotros. El Señor nos llama a salir del mundo, a salir de Egipto, a salir de Babilonia. Egipto, símbolo del mundo pecaminoso, Faraón, símbolo del Satanás. Por algo el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, allí en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, el versículo 6, nos dice, mas estas cosas, refiriéndose al Éxodo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y entonces pasa a mencionar los problemas que tenían allí el pueblo. No seáis idólatras, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Mis queridos, todo esto nos enseña que la liberación espiritual por medio de Cristo también es difícil, pero no imposible. Decíamos que el éxodo significa salida. La mayor salida que registra la historia fue la del éxodo. Centenares de miles de esclavos, con sus familias y con todas sus pertenencias, pudieron salir, salieron de la esclavitud. Hubiera sido inconcebible para Dios o que Dios libertara a los esclavos y los dejara en territorio de Egipto, merced al faraón. Era ridículo una situación así. Tal cosa sería una contradicción. Por eso la orden que Moisés recibió, saca al pueblo de Egipto. Y esto nos deja una gran lección espiritual, hermanos. No es posible experimentar la redención y quedar en el mundo. Vuelvo a repetir, no hay redención en el mundo. Jesús en su oración sacerdotal dijo, no te ruego que los quites del mundo, pero que sean uno, que estén en mí, que el mundo no esté dentro de ellos. Y podríamos leer varios versículos donde el Señor nos invita a salir del mundo. Por ejemplo, Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Santiago un poquito antes, Santiago capítulo 4, el versículo 4, también nos hace ese llamamiento. Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Y así podríamos leer varios versículos más. Hermanos míos, el llamado del Señor es que salgamos del mundo, aunque estemos en el mundo. No es fácil. El diablo va a seguir alargando la cadena porque no nos quiere perder. Él quiere que sigamos construyendo, fabricando ladrillos para él. Y el diablo, cuando ve que la presión es fuerte y que estamos tomando una decisión fiel por el Señor de salir del mundo, nos dice, bueno, si insistes tanto, está bien, suele decir a veces el diablo. Ve a la iglesia, inclusive bautízate, pero queda en la tierra. No te vayas muy lejos, no necesitas abandonar el mundo. Queda en Egipto, ¿para qué te vas a ir a los extremos y ser tan fanático? ¿Por qué? Ve a la iglesia, pero el resto de la semana sigue haciendo ladrillos para mí. Y eso es lo que quiere el diablo. Cuando a un balde de pintura blanca le echamos unas gotitas de pintura negra, queda casi blanca, pero ya no queda blanca. Y el diablo a veces nos dice, si crees que debes guardar el sábado, no hay problema. Guárdalo. Ve a la iglesia el sábado. Pero el resto de la semana quédate conmigo. Sigue haciendo ladrillos para mí. ¿Y cuántas personas hay que no toman su decisión para guardar el sábado? Por problemas en el trabajo, o esto, o lo otro. Y siguen haciendo ladrillos para Satanás. No es necesario que seas tan peculiar, nos dice el diablo, tan distinto en cuanto a la música, con respecto a lo que lees, o lo que miras en la televisión, o en el internet, o en cuanto a tus recreaciones. No te preocupes, no, haz lo que hace la mayoría. ¿Para qué vas a ser tan estricto, tan fanático? Y con respecto a las bebidas, y con respecto al sexo, no te vayas a los extremos, goza de la vida, observa lo que hacen la mayoría, lo que hacen los demás. ¿Para qué vas a ser tan peculiar? ¿Para qué vas a ser tan fanático? ¿Para qué? Sí, ve el sábado a la iglesia, pero quédate durante la semana conmigo. En Egipto hay tantas cosas lindas que te podemos ofrecer. No seas tan fanático. Al enemigo, queridos hermanos, no le importa que alguien sea cristiano y reconozca la soberanía de Dios siempre y cuando pueda mantenerlo en Egipto, en Babilonia, en el mundo. No le importa que vengas a la iglesia, pero el resto de la semana, ¿cómo estamos? Nosotros somos la iglesia. Hoy hemos venido al templo, no a la iglesia. La iglesia vino al templo. Pero durante la semana la iglesia está desparramada por todos lados. En el trabajo, en el colegio, en los hogares, en el vecindario. ¿Y qué testimonio estamos dando? ¿Estamos fabricando ladrillos para el faraón? El diablo está dispuesto a alargar la cadena
lo que sea necesario, mientras que pueda seguir ejerciendo control sobre ti. Lo triste es que muchos cristianos no perciben la sutileza de estos compromisos diabólicos. Sirven a Dios, pero quedan en el mundo. La única seguridad, amados hermanos, está en tener la misma actitud que Moisés tuvo ante las componendas de Satanás, del faraón. No. He decidido salir del mundo. Ningún compromiso es aceptable. La orden, amados hermanos, es salir, ir al desierto, salir del mundo. Pero ¿qué quiere decir en realidad salir del mundo? En el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículos 15 y 16, lo que mencionábamos hace un momento: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y uno de los pasajes que nos ayuda a comprender esto, hermanos, está en lo que se leyó en la lectura bíblica al comienzo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Salir del mundo equivale a no conformarnos con el mundo. Quiere decir que aunque estemos en el mundo, no debemos permitir que el mundo nos amolde, que nos absorba. La versión de Bober Cantera dice: y no os configuréis a semejanza de este mundo. Muchos asocian salir del mundo con no fumar, no tomar bebidas alcohólicas, no bailar o cosas semejantes. Pero no es solamente asunto de evitar ciertas cosas que pueden ejercer una influencia negativa en nuestra vida espiritual. Es un asunto, dice Pablo, que tiene que ver con la renovación del entendimiento. Es un asunto que tiene que ver con la mente. Se refiere a nuestra manera de pensar, a nuestra filosofía de vida. A eso se refiere el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Salir del mundo, queridos hermanos, es un llamado a no pensar en la forma que piensa el mundo, o sea, el secularismo. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos en el mundo? ¿Estamos con el Señor? ¿O haciendo equilibrio con Dios y con el mundo? Y eso es el típico laodicense. No es frío ni caliente, ni fu ni fa, ¿cierto? Y como dicen los peruanos, ni chicha ni limonada. Venimos a la iglesia, pero durante la semana seguimos fabricando ladrillos. Amados hermanos, que Dios nos ayude a salir del mundo
a tener una diferente manera de pensar en armonía con la voluntad de Dios, a tener una nueva filosofía de vida conforme a la voluntad del Señor. Hay dos palabras claves en este texto: conformar y transformar. El mundo quiere conformarnos, ponernos su molde. Radio, televisión y todo lo que vemos, el mundo quiere ponernos su molde. Es una presión continua, un bombardeo incesante de los sentidos a través de la propaganda del mundo. Pero Dios quiere transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, aquí donde Dios nos habla, con la obra interna y suave del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tenemos que clamar, gemir por el derramamiento del Espíritu Santo para honra y gloria de su nombre, para que haga una transformación de nuestras vidas. Estamos viviendo realmente momentos prestados. Estamos viviendo en los momentos finales. Cristo viene pronto. Clamemos para que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme, haga de nosotros nuevas criaturas al molde de Jesús. La palabra transformaos viene de la palabra griega, metamorfo, de donde se deriva la palabra metamorfosis, que describe el proceso que transforma un pequeño gusanito finalmente en una hermosa mariposa. Una hermosa mariposa. Olvídense del resto, pero no se olviden que debemos salir del mundo. Que esa pueda ser una realidad en mi vida y en tu vida. Que podamos ser un testimonio viviente doquiera estemos. Que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros vecinos puedan ver que no somos de este mundo. Yo hago algunas horas de trabajo en una panadería que está allí en Hagerstown. Y el 99.9 son hispanos. Y voy largando. En una empresa uno no puede ponerse a dar doctrina, ¿no es cierto? Cuando llegó fin de año preparé 12 bolsitas con la Biblia, la fe de Jesús, revistas, libritos, y regalé a 12 así al voleo. Y está haciendo su obra. El otro día vino un muchacho y me pregunta: tengo que tomar esta decisión. ¿Te podría aconsejarme? Fuimos, nos sentamos, estaba en el break y finalmente terminé orando con él y está contento, tomó la decisión. Vino otro muchacho el otro día. Usted es cristiano, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Usted me ve que a veces y él es jefe de una sección, usted ve que a veces me enfurezco, ¿no? Sí, te veo que a veces te enojas. Yo no quiero. ¿Por qué? ¿Puede darme un consejo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios, orar. Es que yo no creo en Dios. Bueno, te invito a que le des la oportunidad a Dios en tu vida. Tenemos muy linda relación. Está viviendo en paz. Le pide al Señor a su manera y Dios le contesta y no está enojado así como estaba. Hermanos, que Dios nos ayude a salir del mundo
y testificar a otros que Cristo viene pronto. Yo quiero orar por ustedes, por aquellos que en esta mañana quieren realmente y han tomado la decisión de salir del mundo y no fabricar ladrillos durante la semana, estar el sábado aquí y estar con el Señor durante la semana fuera del mundo. ¿Has hecho esa decisión? Ponte de pie, yo quiero orar por ti. Amén, amén, amén. Qué lindo. Qué lindo ver una congregación entera al unísono poniéndose de pie. Amado Señor que estás en el cielo, gracias porque en tu Hijo amado dejamos de ser esclavos del pecado. Oh Padre, ayúdanos a vivir tomados de tu mano poderosa para hacer solamente tu voluntad. Señor, nos hemos puesto de pie aquí, mis hermanos, para decirte que no queremos estar en el mundo, aunque estamos en el mundo. Pero queremos, Señor, que tú hagas una transformación de nuestra mente, para que podamos tener pensamientos acordes con tu voluntad, deseos acordes con tu voluntad. Que el mundo que nosotros no estemos más en el mundo, sino que estemos en ti. Oh Padre querido, ven pronto a buscarnos. Estamos cansados de este mundo de pecado y miseria. Pero mientras aguardamos la venida de tu Hijo, nuestro Salvador, Señor, sácanos del mundo, que podamos vivir en ti y para ti. Acepta nuestra entrega y nuestra reconsagración. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y ya que estamos puestos de pie, vamos a anunciar el himno, ¿no es cierto?, para cantar.